Como siempre, ¿no? Se van sabiendo preguntas, las que tengan ustedes ya saben, preguntas, no exposiciones, ¿no? O sea, preguntas simples y concretas, no se trata de exponer, ¿no? Entonces tú me dirás el audio para que comience. Me quito de por acá, ya. No, ahí voy a ir yo. El asunto es que voy a mirar Bueno, ya vamos a empezar. Apagamos la luz, creo. Sí, hay que apagar luces para que se pueda ver bien, ¿no? Para que sea mejor. ¿Ya? Sí, sí se ve bien. Ya. Bueno, le voy a pasar el micrófono a la doctora Lilia para que ella le exponga. Bueno, muchas gracias, Pilar, por la invitación. El tema que vamos a ver hoy día se refiere a un proceso que se inicia con el gobierno de Toledo y termina en el gobierno de Castillo, es lo que me han pedido. Sin embargo, yo creo que es importante tener en cuenta el antecedente, que es el gobierno de Fujimori, que entiendo también ustedes ya lo han visto, ¿no? Entonces vamos a ver eso y bueno, la idea es después poder analizarlo en conjunto y ustedes tienen dudas, me preguntan. Mi preocupación ahora si todos pueden ver, pero bueno. Ok, entonces de Toledo a Castillo, 22 años de neoliberalismo en el Perú. Si ustedes ven acá, esta es una línea de tiempo que empieza con Fujimori. Después viene el gobierno de Paniagua, el gobierno de transición, y hay 3 gobiernos que cumplen con sus 5 años de mandato, que son el de Toledo, García y Ollanta-Humala. Y ya con Kuczynski, después de Humala, empieza lo que sería la crisis política, porque ustedes pueden ver que en un tiempo muy corto, que va desde el 2016, de julio del 16, que deja Humala el gobierno, le siguen Kuczynski, Vizcarra, Merino, que tiene 5 días de gobierno, Sagasti y Toledo. Entonces, en un tiempo muy breve se dan estos 1, 2, 3, 4, 5 presidentes. Y bueno, en un año hemos tenido hasta 3. Entonces, esa es la crisis política. Adelante. Lo que hizo Fujimori fue instaurar un Estado neoliberal, en el cual el Estado se reduce a un papel subsidiario, con la privatización de las empresas públicas, el cierre de la banca estatal de fomento, el cierre de los organismos especializados del Estado, como por ejemplo el Instituto de Comercio Exterior, como por ejemplo el Instituto Nacional de Planificación. Por otro lado, también se liberaliza el comercio. La liberalización del comercio quiere decir que desaparecen todos los incentivos tributarios que habían, los topes tributarios que había para que entren productos importados. Entonces, cuando desaparece eso, desaparecen también ramas enteras de la producción, porque esas ramas tienen que empezar a competir con los productos importados, ¿no? A eso se refiere la liberalización del comercio. Se retorna al modelo primario exportador que teníamos en los 50. En los 50, en la época de Odría, también se liberaliza la entrada del comercio, en este caso de Estados Unidos. Igual ahora, con Fujimori, ese modelo primario exportador se reestablece. Y también el capital extranjero recupera un papel destacado en la economía, porque este capital extranjero compra buena parte de las empresas estatales que eran privatizadas. Adelante.
Fujimori nos deja un regalito, que es la Constitución Neoliberal del año 93. ¿No? Ustedes saben que sobre todo en lo que se refiere al régimen económico, que es uno de los regímenes que prácticamente lo que hace es poner en blanco y negro todo lo que significa el neoliberalismo, ¿no? Que es primero el carácter subsidiario del Estado, o sea que no puede hacer ninguna actividad empresarial si ésta va a competir con los privados. A eso se refiere la subsidiariedad. Y el artículo 61, que el Estado facilita y vigila la libre competencia, ¿no? Ustedes saben que eso no se cumple porque en nuestro país hay oligopolios. El artículo 62, los contratos ley no pueden ser modificados salvo acuerdo entre las partes. Y esos acuerdos entre las partes siempre son para beneficiar a las empresas privadas. Y el artículo 63, que tiene que ver con la resolución de controversias en arbitraje internacional, donde siempre el Estado sale perdiendo. Se instaura después de Fujimori el gobierno de transición e inmediatamente el gobierno de Toledo. Y Toledo, su mensaje era construir el segundo piso de Fujimori, o sea, continuar con el neoliberalismo. En su gobierno se da la ley de descentralización, se establece el acuerdo nacional. En realidad el acuerdo nacional realmente es un canto de bandera porque nunca ha funcionado, y la ley de descentralización sabemos que fue hecho tan precipitadamente que ahora es una ley de descentralización que prácticamente está haciendo agua por todas partes. Al mismo tiempo se modifica la legislación minera y energética, siempre para favorecer a las empresas privadas. También con Toledo se firma el contrato con Odebrecht para la construcción de la carretera interoceánica, por el cual está en este momento preso y juzgado. Y además se firman los contratos del proyecto Camisea. Adelante. Para entender un poco lo que era el proyecto Camisea, también he hecho una línea de tiempo acá para ver cómo fue la actuación de la empresa Shell, una empresa británica, que en el año 80, no veo bien, 80, 81, hace un contrato de exploración, en este caso con Petroperú, porque Petroperú en esa época tenía a su cargo todo lo que es hidrocarburos. Hace ese contrato y después en el año 87 la empresa descubre que hay gas en Camisea. El año siguiente se firma un acuerdo base para la explotación del gas. Pasa un tiempo, en el año ya 94 con Fujimori, y se hace un primer convenio de desarrollo de este proyecto, y en el año 98, me parece, no veo bien, se vuelve a hacer ya un contrato de explotación. Por X, Y y Z, que no es motivo de esta charla, la Shell decide abandonar los lotes, la explotación, y entrega los lotes al gobierno peruano, al Estado, le entrega los lotes. Para esa época, la Shell había invertido 500 millones. O sea, esos 500 millones en inversiones pasan al Estado peruano. En el año 2000, cuando estaba de presidente interino Valentín Paniagua, se hace la adjudicación al consorcio Camisea del lote 88. Los lotes que había dejado la Shell eran el lote 56 y el lote 88. Se hace un contrato del lote 86 y se le adjudica al consorcio Camisea. En el año 2004 ya no se le adjudica, sino que se le entrega, porque no hay licitación,
el lote 56 al mismo consorcio Camisea. Y aquí empieza la historia triste de cómo se ha hecho el tratamiento del gas de Camisea, ¿no? Con contratos que son completamente lesivos para el Perú. Los lotes 56 y 58, por la razón esta de que fueron entregados al Estado con reservas aprobadas por Shell y con una inversión de 500 millones, le correspondía a ser destinados para el abastecimiento del mercado interno, ¿ya? Las reservas probadas en ese momento eran de 11 trillones de pies cúbicos de gas natural en el lote 88 y 3 trillones de pies cúbicos en el lote 56. Adelante. El contrato de explotación del lote 88 era por 40 años y el destino de la producción en el contrato era para el mercado interno. Y el Camisea tiene que pagar 37,24% por el valor de la producción a cuenta de regalía. Sigamos. También en el mismo año se firma un contrato de adjudicación a un consorcio que se llama Transportadora de Gas del Perú, TGP, y que era para el transporte y distribución de los líquidos y gas. Ustedes ven ahí, en Camisea estaban los lotes, en realidad son 4 lotes, el lote 56, 57, 58 y 88. Pero para sacar ese gas que está ahí en Camisea, ese gas tiene que transportarse en tubos. Y entonces esta empresa transportadora de gas era la encargada de sacar el gas con esos tubos. El tubo verde que ustedes ven es el gas natural, que tenía que llegar hasta Lurín. El tubo azul que ustedes ven es el de líquidos de gas natural, porque hay gas natural y hay líquidos de gas natural que tiene que llegar hasta Pisco. Y los tubos amarillos que ustedes ven es ya la distribución para la planta Melchorita, de donde se tiene que distribuir a Lima, ¿no? A través de Cálida. Era el contrato para distribución de gas en Lima y Callao. Sigamos. Entonces los ganadores de la licitación fueron Camisea, el consorcio Camisea y el consorcio Transportadora de Gas del Perú. Aquí quiero que tengan en cuenta lo que es subrayado con amarillo. ¿Quiénes eran estas empresas que formaban parte del consorcio Camisea? Camisea y TGP. Ahí está la empresa TECGAS, Techin, que es una empresa, hasta donde recuerdo, británica. La Plus Petrol, que es una empresa argentina. El Hanpay, que es una empresa norteamericana. Cani Montero, que es peruana. Sonatrach, que es una empresa argelina del Estado, y SK Corporation, que es una empresa coreana. Entonces, los mismos personajes aparecen en menor número en la transportadora de gas del Perú, TGP. Acuérdense de Techin y acuérdense de Hunt. Entonces este par de personajes, Toledo, Kuczynski, porque acuérdense, Kuczynski fue ministro de Toledo el año 2001 y el año 2002, y después fue ministro de Economía. Después volvió a ser ministro el año 2004, 2005, y el 2006 pasó a ser primer ministro. Entonces, ¿qué hicieron? El año 2003 se elimina, hay un cambio en la legislación que estaba vigente, se elimina la garantía de abastecimiento de gas para el mercado interno, y el horizonte permanente de 20 años de abastecimiento interno se cambia por un periodo mínimo definido en el contrato. ¿Qué quiere decir eso? En los contratos que se habían firmado con el consorcio Camisea, el contrato decía que no se podía exportar el gas natural si es que no se garantizaba un horizonte de 20 años
de abastecimiento de gas para el país. Siempre. Eso quiere decir que estas empresas están obligadas siempre a garantizar 20 años. ¿Cómo van a garantizar eso? Tienen que garantizar a partir de cómo se va consumiendo y ellos tienen que ir explorando para poder ir encontrando más gas y que nosotros nunca dejemos de tener, por lo menos hasta que se termine y se demuestre eso, que ya no hay más gas natural. Sigamos, eso se cambió. Y después pasa algo curioso. Miren, Hanoi y SK Corea conforman el consorcio Perú LNG para exportar gas natural licuado. ¿Y de dónde iban a sacar ese gas si los dos, se supone que los dos lotes, el lote 88 y 56, estaban destinados para el mercado interno? ¿Qué pasó? La revista Forbes, en octubre, saca una noticia de que Kuczynski era asesor de la empresa Han Oil. En 2004, el Ministerio de Energía y Minas dispone que el lote 56 se destine a la exportación. Ahí cambiaron la legislación y entregaron al consorcio Camisea la explotación del lote 56 sin previa licitación, el año 2004. Y además, ese mismo año se autoriza que 1,4 trillones de pies cúbicos de gas del lote 88 se preste, entre comillas, al consorcio LNG para sustentar la exportación del recurso. Resulta que este consorcio que se había formado para exportar, se había ya firmado un contrato con México donde se comprometía a entregarle 4,2 TCF. El lote 56 solamente tenía 3 y el resto se lo tenía que dar el lote 88. Y estos mafiosos hicieron los cambios de la legislación para favorecer a estas empresas que eran asesoradas por Kuczynski. Sí. Ahí dejamos. Entonces, el año 2006, siempre en el gobierno de Toledo, se renegocia el contrato del lote 88 para permitir la exportación de las reservas de este lote. Ahí sí, muy prestos los del lote 88, o sea, consorcio Camisea, cuando les convenía, hicieron el cambio en el contrato. O sea, hubo una renegociación, porque el contrato decía que solamente era para mercado interno, pero aquí estaban aceptando darle una parte de ese gas para la exportación. Y entonces se firman los contratos de exportación de gas de los lotes 56 y 88 entre la empresa LNG, que era para la exportación, y el consorcio Camisea, que en la práctica eran las mismas empresas, ¿no? Porque eran las mismas. En el 2007, el Colegio de Ingenieros y la Sociedad de Ingenieros del Perú advierte que el gas natural no debe ser monetizado y vendido al extranjero mientras no se demuestre que las reservas atenderán antes la demanda interna. Por supuesto que nunca le hicieron caso. Entonces, este señor, este personaje, en realidad es ¿cómo le podemos denominar? Un gran lobista internacional. Se encargó, él era presidente de la Comisión de Crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, y entonces aprueba el crédito, tenía todas las ventajas del crédito para el proyecto de Camisea. Entonces el Banco Interamericano sabía lo que estaba haciendo, apoyando a este señor. Y después también participa en la explotación, porque durante el mismo periodo PPK fue director de una de las empresas de Techin y también de Han Oil, ¿no? Y que ambas formaban parte del consorcio que iba a explotar el gas de Camisea. Igual, no solamente ya en la empresa que explota, sino también en la empresa TGP, que es la que hace el transporte. Ahí también Techin y Han Oil trabajaba
PPK para ambas empresas. Para las dos empresas trabajaba este señor. Y también incluso para la provisión de los tubos, porque esos tubos de acero, que en la época de Velasco tenían que haber sido hechos acá seguramente, pero acá todo se importaba. Entonces, también la provisión de tubos para el ducto, también interviene PPK, ¿no? Porque era el director de Tanares, una subsidiaria del grupo Techí, que era la que abastecía de estos tubos. Y en fin, es decir, que toda la vuelta del proceso de producción de camisea pasó por las manos de PPK y para su beneficio personal. Esa fue la triste historia del gobierno de Toledo y de PPK. Con García, el segundo gobierno de García ya está completamente alineado al neoliberalismo, gana las elecciones con un programa neoliberal y pide perdón por sus errores del primer gobierno. Y durante su gobierno se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Chile, con China, con Canadá, con Singapur, con la EFTA, que son un conjunto de países europeos, con Tailandia, con Corea del Sur, con México y con la Unión Europea. Adelante. Sí. García, entre octubre del 2007 y marzo del 2008, escribe un conjunto de artículos publicados en El Comercio con el nombre de El síndrome del perro del hortelano, donde hace una fundamentación teórica de su conversión al neoliberalismo. Critica a las ONGs, los derechos humanos, el combate a la exclusión social, y dijo que los indígenas pretendían ser ciudadanos de primera clase, que eran los perros del hortelano que ni comen ni dejan comer. Ese mismo año del 2008 se produce, acuérdense, el Baguazo, que fue un acontecimiento terrible de enfrentamiento con los grupos de la selva que se oponían a las acciones nocivas de la explotación del petróleo en la selva, en su territorio, ¿no? Entonces, eso era la forma como tuvo García de enfrentar a los indígenas, ¿no? Que eran perros del hortelano. Adelante. Y aquí quiero hacer referencia a lo que se llamó el milagro económico y que hasta ahora se sigue hablando del milagro económico. Porque se dice que el milagro económico del Perú, porque es el país de la América Latina donde el Producto Bruto Interno ha crecido más que en todo el resto de la América Latina. Entonces, acá tengo información desde el 2008 hasta el 2023, y efectivamente, sobre todo en el gobierno de García, ustedes ven, al 2008 tuvimos 9% de crecimiento. El 2009 fue efecto de la crisis que hubo, en crisis internacional que se dio en los países industrializados, Estados Unidos, Europa, y tuvo su repercusión en el país. Entonces el crecimiento fue de 2009, pero después subió a 8.3, 6.3, 6.1, y con Ollanta se mantuvo más o menos hasta que terminó en 4% en el 2016. Ha seguido este proceso, tuvimos la bajada de la pandemia, que el país prácticamente cerró toda su producción y bajamos en casi 11%. Hubo un rebote el año 21, crecimos 13%, el 22 2.7%, y este año se dice, según el BCR, que vamos a crecer 0.9%. El milagro económico, entonces, está asociado, ¿puedes pasar al siguiente? Este milagro económico está asociado a lo que se llamó el boom minero. Siendo un país que ha apostado por la minería, entonces este boom minero empieza prácticamente ya con Toledo, ¿no?
Antamina empieza a funcionar casi en 2001, 2002, y todos los proyectos de la Sauder empiezan a despegar en este siglo, con Toledo. Además, hay un elemento muy importante que tiene que ver con la demanda de estos metales, y es que China empieza a crecer y se empieza a transformar en el primer socio comercial de nuestro país. Entonces, China crecía a unas cifras astronómicas y demandaba para su producción el cobre, sobre todo. Entonces, hay un crecimiento extraordinario de la minería metálica en nuestro país, y esa es la explicación del llamado milagro de crecimiento del Perú. Sigamos. Ya sabemos que García fue un gobierno absolutamente corrupto, ¿no? No solamente por... es decir, que todo el gobierno, por construcción de colegios emblemáticos, por la venta de indultos a los presos condenados por narcotráfico, la reconstrucción del sur por el terremoto del 2007 y las obras con constructoras brasileñas como Odebrecht, Camargo Correa, como OAS, absolutamente todas estas empresas pagaron coimas, y él tenía prácticamente la comisión Lavajato, todavía no, retrocede por favor. La comisión Lavajato que se formó en el Congreso, que no fue aprobado y que fue tirado a la basura porque el Congreso no la admitió, no la aprobó, el informe de la comisión Lavajato señalaba todos los indicios de la participación de García en este tramado de corrupción, y que finalmente, para no caer preso, se tiró un tiro. Ollanta. Bueno, en la primera vuelta sabemos que fue el candidato antisistema con la propuesta de la gran transformación, donde había dos propuestas. Uno, una economía nacional de mercado en lugar del enfoque neoliberal, y convocar a una asamblea constituyente para sustituir la Constitución de 1993. Sigamos. Sabemos que entre la primera vuelta y la segunda vuelta le hicieron un lavado de cerebro, se dejó lavar el cerebro, se dejó convencer, se apadrinó con Vargas Llosa, y entonces en la segunda vuelta a Ollanta abandona la gran transformación, nombra como ministro de Economía a Castilla, que es un hombre del establishment del Banco Central, y entonces eso significaba continuar con la misma política neoliberal de la economía y sacar de la agenda el cambio de la Constitución del 93, como efectivamente así se hizo. Sigamos. Sin embargo, es bueno no olvidar algunas medidas que se dio durante el gobierno de Ollanta, como es el gravamen para la minería, muy criticada en su momento, porque no era lo que se esperaba, pero se hizo. Se dio la ley de consulta previa para la consulta a las comunidades indígenas, se reforzó a Petroperú en la medida que se aprobó, por ejemplo, la construcción de la refinería de Talara, y se reformularon los convenios de gas de camisea hacia el consumo interno y la industrialización, que ahora lo vamos a ver, y se amplió y modificó los programas sociales como con la creación del Ministerio de Desarrollo Social, el MIDIS, y se instaló un nuevo programa como Beca 18, Cuna Más a partir del programa de Guaguasi, Caliguarma a partir del programa del PRONA, y un nuevo programa así, Pensión 65, bastante acotado. En relación a los proyectos en hidrocarburos, el caso de Ollanta se negocia con el consorcio Camisea, o sea, se hace una nueva renegociación con Camisea y se recupera el lote 88 exclusivamente para el mercado interno.
Y además también se aprueba la construcción del proyecto del gasoducto surandino para llevar el gas a todo el sur, se licita y el proyecto es adjudicado a Odebrecht. Pues también, como ya digo, se aprueba el proyecto de la modernización de la refinería de Talara, que ya está funcionando por fin este año. En relación al proyecto del gasoducto sur peruano, en marzo del 2016, estando todavía en el gobierno, la Fiscalía inicia diligencias contra Nadine Heredia y otros por delitos en agravio del Estado. Y en julio del 2019, Odebrecht firmó un acta de reconocimiento de pagos ilícitos vinculados a la licitación del proyecto Gasoducto del Sur. Desgraciadamente, esta circunstancia de corrupción ha hecho que actualmente este proyecto esté paralizado. O sea, donde se quedó el año 2016, cuando empiezan todas las diligencias, etcétera, etcétera, el proyecto queda paralizado. Odebrecht demanda al Estado peruano ante el CIADI, o sea, ante el Consejo ese internacional donde se ve todos los problemas de contratos entre empresa privada y Estado, y también se judicializa a nivel del país. Por eso es que Nadine Heredia está enjuiciada. El problema es que el país sigue con esas obras ahí tiradas, los tubos están tirados. El Estado peruano tiene que pagar 1 millón de soles cada año desde esa fecha, solamente para cuidar el mantenimiento de esos tubos y que no vayan a ser robados, dilapidados, qué sé yo. O sea, le cuesta al Estado peruano y no podemos recuperar por la circunstancia de la corrupción. Con Kuczynski, nuevamente, en el año 2016, que se inicia la crisis política. Y hemos dicho que Kuczynski representa al típico representante de la puerta giratoria. Un día estoy en estado, me aprovecho de la información que tengo y después al otro día estoy asesorando a mis empresas en mi beneficio personal. Esa es la puerta giratoria de Kuczynski. Él gana las elecciones en 2016 con el voto antifujimorista principalmente y renuncia cuando es acusado de recibir dinero de Odebrecht por asesoría mientras era ministro de Toledo. No necesariamente por los proyectos que hemos visto, sino por otros proyectos, porque estuvo el 2001, 2002 como ministro, el 2003 no es ministro, pero el 2003 estaba asesorando unas empresas. Y esas empresas, el asesoramiento era para Odebrecht. Era para Odebrecht. Y el 2004 regresa otra vez de ministro, pero recibe plata el 2003 y por eso está enjuiciado. Vizcarra sucede a Kuczynski y con Vizcarra el país vive una pandemia que desnuda todas nuestras carencias en el sector salud, donde miles murieron por falta de oxígeno y donde el gobierno fue incapaz de imponerse a los intereses de las clínicas privadas y a los productores oligopólicos del oxígeno medicinal. El Perú fue el tercer país con el mayor número de fallecidos por cada 100.000 habitantes a nivel mundial y primero en América Latina. Está contabilizado más de 220.000 fallecidos. Los peores indicadores de salud en América Latina las tiene el Perú, en relación al número de médicos, en relación al número de enfermeras, en relación al número de dentistas, en relación a lo que es gastos en el sector salud. Por ejemplo, en América Latina el promedio de médicos por cada 10.000 habitantes es de 21,4, el Perú tiene 8,2. Cuba, con ser un país bloqueado, con todas las carencias del mundo, tiene 84 médicos por cada 10.000 habitantes, tiene el número más alto de médicos
en toda la América Latina. Y ahí le sigue Uruguay con 49 médicos, Argentina con 39, Costa Rica con 30 y así sucesivamente. El Perú 8,2. Igual en el caso de las enfermeras, igual en el caso de los dentistas, donde el promedio de América Latina es 5,4 y solamente tenemos 1,5 para atender a 10.000 habitantes. Y en lo que se refiere al gasto en salud, o sea, en porcentaje del PBI, el promedio en América Latina es 3,7, que es muy bajo en realidad, y el Perú tiene 3,3. Cuba, igual, con ser un país tan pobre y bloqueado, tiene 10,9 de su presupuesto, se va para atender la salud. Y en el Uruguay, 6,5, en Argentina, 5,6. En relación a lo que son lo que se llama las camas, los equipos los equipos médicos que se utilizaron, los ventiladores y los de cuidados intensivos, fíjense ustedes, las camas de cuidados intensivos, en el caso de Estados Unidos es el azulito, casi llega al 30% por cada 100.000 habitantes, ¿no? Le sigue Argentina, de ahí Brasil, Colombia, Ecuador, y nosotros estamos en el último lugar después de México en relación a cuidados intensivos, casi no se ve. Y en relación a ventiladores, igual Estados Unidos pues tiene casi 54% por cada 100.000 habitantes, en cambio Argentina, Brasil tiene más, tiene casi 30, Colombia, Ecuador, y nosotros igual estamos en el último lugar. Lo cual también explica por qué falleció tanta gente, porque faltaban camas de cuidados intensivos y faltaban ventiladores. Y otro acontecimiento que ocurrió durante el gobierno de Vizcarra y también asociado al tema de la pandemia fue el programa Reactiva Perú, que fue de 60.000 millones de soles, donde el Banco Central de Reserva daba el dinero, pero no para administrarlo directamente a través de COFIDE, como debió de ser, sino que COFIDE dio ese dinero a los bancos, a la banca privada, para que la banca privada sea la que distribuya ese dinero, y obviamente ¿a quién le va a distribuir? A sus empresas, que son sus clientes. Y por eso es que las grandes empresas fueron las que se beneficiaron, recibieron la mitad de Reactiva Perú. Las grandes empresas, que solamente representan el 1,3% del total de las empresas a nivel nacional. En cambio, casi el 99% donde están las micros, las pequeñas y las medianas, recibieron la otra mitad. Eso fue lo que hizo Vizcarra. Y bueno, de ahí llegamos a Castillo. Con Castillo hay una profundización de la crisis ya política. En su mensaje del 28 de julio del 2021, él hablaba de la participación como parte de su programa de trabajo, la participación de Petroperú en todas las etapas de la industria petrolera y del gas natural, sin subsidio, en condiciones de rentabilidad en el mercado a fin de regular los precios finales. Se habló de recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, se habló de elaborar una nueva constitución. Sigamos. En octubre del año 21, estaba de primer ministro Bellido, se nombra una comisión multisectorial que se iba a encargar de estudiar toda la problemática de los recursos naturales, sobre todo el gas, ¿no? Y hacer una propuesta, porque la idea era empezar a renegociar los contratos tan lascivos de la explotación del gas de camisea. Entonces, esta comisión multisectorial tenía como tareas, como programa, la ampliación de las reservas de gas natural para el avance de su masificación a nivel nacional, el desarrollo de la infraestructura de gas natural para el avance de su masificación en las regiones de Cusco, Puno, Purímac, Arequipa, Moquegua, Tacna,
y los mecanismos que permitan promover y garantizar la masificación del gas natural a nivel nacional. Esta comisión elabora un informe final, me parece que fue en febrero o marzo del año 22. Es un informe bien importante que si ustedes se interesan en este tema, lo pueden encontrar en la web, entran a Perú Petro y ahí está el informe final. Es un diagnóstico muy importante, bien actualizado de la situación de los energéticos en nuestro país. Sigamos. Y es importante tener en cuenta esto, por ejemplo, el gas, ¿en qué se usa? ¿En qué se usa el gas ahorita? Esa mancha azul, esa curva azul que ustedes ven, es para la generación de eléctrica. Ese gas lo consumen las generadoras eléctricas, ¿no? Entonces compran un gas a un precio que les resulta mucho más económico que obviamente producir electricidad con petróleo. Comparado entre petróleo y gas, eso les sale baratísimo a las generadoras eléctricas. En el caso de la curva de color verde claro, ese es el consumo de las empresas industriales que ya están utilizando el gas natural. Es muy bajo todavía. La curva verde esmeralda es el gas natural vehicular para el funcionamiento de los vehículos, de los carros, autos. Y la manchita chiquitita que ustedes ven ahí, medio verde limón, ese es el gas para consumo doméstico. El más chiquitito. Sigamos. Y aquí encontramos, miren, del total hasta mayo del año 21, no he actualizado este cuadro, pero hasta mayo del año 21, después de 17, 18 años de producción del gas, solamente se han establecido a nivel nacional 1.216.000. Ahora a este año estaremos ya en 1,5 millones. Pero de este 1,5 millones de conexiones domiciliarias, que yo calculo ya debemos tener, sería el colmo que no hayamos pasado el 1,5 millones, ese 1,5 millones está ubicado principalmente en Lima, Callao. El 93% en Lima, Callao. Pues hay un 5% que está en Ica, menos de 0,5% está en La Libertad, Ancash, Cajamarca y Lambayeque. El 0,1% está en Piura, Sullana y Talara. Y el sur-oeste, Arequipa, Moquegua, Huatán, etc., tiene 0,6%. Es bajísimo. Si esto lo medimos a nivel de viviendas a nivel nacional, por ejemplo, información solamente para el caso de Lima, que hay 2.888.000 viviendas, significa que el 39% de todas las viviendas de Lima, solamente el 39% tiene gas natural en su casa. El resto tiene que utilizar gas licuado, el GLP, que es carísimo, por lo menos el doble del precio. Y a nivel nacional, del total de viviendas, eso representa solamente el 12% de viviendas de hogares con conexión de gas natural en su casa. ¿Saben cuánto tienen de conexión de viviendas Colombia y Argentina, que también tienen gas natural? Ellos tienen el 65% de sus viviendas con gas natural en su casa. Y en Bolivia el 41%. Y nosotros el 12%. Una vergüenza. Sigamos. Y quiero terminar con este cuadro que es importante, porque esto tiene que ver con las cosas que tenemos que cambiar. Del total de la producción en el país, todo lo que se produce en el país, la estructura productiva nos dice que casi la mitad es por servicios, donde están ahí no solamente los servicios bancarios, los servicios financieros, también está, por ejemplo, está el servicio que hacen
los restaurantes, las peluquerías, todo lo que es el área de servicio que no tenga que ver con transformación, eso está ahí, que son casi la mitad. El otro más grande es la manufactura, el 12%, lo cual es terriblemente bajo para un país que tiene tantos recursos naturales y que no es capaz de transformarlos. Entonces, tenemos una manufactura de 12%. Cuando Velasco dio la ley para la industrialización por sustitución de importaciones, la manufactura llegaba al 25% y hasta 26% en la estructura productiva del país. Y de ahí sigue la minería metálica. Perdón, ahí sigue el comercio, que también es una actividad terciaria, y en tercer lugar la minería metálica, ¿no? Entonces, estas son las distorsiones que tenemos que cambiar. O sea, no podemos tener un país donde la mitad de lo que se produce sean servicios y no haya una política para elevar el trabajo manufacturero, o sea, la industria donde se transformen los productos que tenemos. Sigamos. Entonces podemos llegar a las siguientes conclusiones, ¿no? El Estado ha declinado de ejercer soberanía sobre sus recursos naturales, eso ya lo hemos visto, dejando a la voracidad de las grandes empresas su explotación y comercialización, sin exigir siquiera que se cumplan con las actividades de exploración, pues los recursos no son infinitos, no son eternos. El Estado ha declinado de obtener la renta minera, gasífera y petrolera de sus recursos estratégicos como el cobre, como el oro, como el gas, como el petróleo. Sigamos. El crecimiento económico exhibido como el milagro peruano solo es una consecuencia del boom de las exportaciones debido a la demanda y alza de precios de los minerales como el cobre y el oro. Esta circunstancia enmascara la distorsionada estructura productiva existente que ha dejado de lado el desarrollo de una industria nacional a partir de los recursos naturales disponibles. El neoliberalismo no ha solucionado los grandes problemas del país, el centralismo, la pobreza, la desigualdad. La crisis política actual solo es un claro síntoma de que la actual estructura económica, social y política no da para más y debe cambiarse. Nada más. Muchas gracias. Sí, como siempre, ¿no? ¿Lista? ¿Vienes para adelante? ¿Lista? Sí. Como siempre, la dinámica nuestra es que Antauro va a hacer un pequeño comentario, un ratito, y después es una alumna que se sienta acá a conversar también con nosotros, y después tiene la conversación con todos los alumnos de acuerdo a las preguntas, ¿no? Pero voy a pasar a Antauro para que haga una exposición breve. Bueno, de veras que la exposición ha sido bastante didáctica, bastante clara, bastante contundente y por último la conclusión es hasta sublevante. He tocado ciertos puntos porque ha abarcado, ha sido tan extensa pero a la vez tan profunda. Dentro de todo este panorama que nos han pintado desde los últimos 30 años de la historia económica, digamos, del país, nosotros tenemos autoridad moral para opinar, porque mientras todas las organizaciones políticas y todos los liderazgos políticos no han hecho a lo sumo
han llegado a lamentarse, nosotros hemos ido un paso más allá, nos hemos alzado en armas. En Locumba contra el padre de esta constitución antinacional y sus socios montesinos, cuando el resto de políticos y partidocracia aceptaban a la dictadura. Hay que hacer un poco de memoria, porque mucho se dice que la caída de Fujimori y Montesinos se debió al video Curi y Montesinos, a la marcha de los Cuatro Suyos. Claro, han contribuido, pero acuérdense, están los hechos que esa pareja delincuencial, Fujimori y Montesinos, huyen, uno al Asia y el otro a la clandestinidad, a consecuencia de la rebelión enocacerista en Locumba, que se cumple 23 años este domingo. Entonces nosotros fuimos a los hechos, cuando por ejemplo los generales como Cueto, como Williams, como Peabra, como Montoya, etcétera, firmaban el acta de sujeción a Montesinos, nosotros con los soldados nos sublevamos contra Montesinos. Esa es la pequeña gran diferencia. Entonces hemos sido consecuentes y aceptamos reconocer a Paniagua, porque Paniagua, estando nosotros alzados en armas, se comunica con nosotros y nos dice que mientras más rápido le pongamos las armas, más fácil para el gobierno liberarnos, ya sea por indulto o amnistía. En ese tiempo nosotros no éramos tan maduros políticamente como ahora. Y nosotros entendimos, creímos cándidamente que esa transición democrática que nos prometía Paniagua, porque su gobierno se llamó de transición democrática, acuérdense, involucraba necesariamente una asamblea constituyente, es decir, la derogatoria, el desconocimiento de la Constitución antinacional del 93. Y ahí pecamos de insulsos, pecamos de cándidos, porque Paniagua no hizo eso y le dejó la posta a este miserable de Toledo, que también se denominó su gobierno de transición democrática, acuérdense. Y nosotros le dimos tiempo, 5 años, para que convoque a la Asamblea Constituyente, que era nuestra bandera, no de ahorita, sino hace 20 y tantos años. No cumplió y el último año le hicimos una rebelión. O sea, fuimos consecuentes, o sea, fuimos más allá de los hechos. Nadie ha hecho eso. Hasta la izquierda, acuérdense que Andahuaylazo tomó distancia con nosotros. O sea, hicieron causa común con el gobierno cuando nosotros nos batíamos en las barricadas de Andahuaylas. Claro que hubo excepciones en la izquierda, como el grupo Malpica, el grupo Bandera Socialista y otros grupos contamos, pero en términos generales la izquierda hizo causa común, la izquierda almadrista con la derecha pizarrista, con los etnonacionalistas de Manco Inca. Eso fue en Andahuaylas. Y fuimos consecuentes. ¿Por qué? Porque el Andahuaylazo se hace 7 semanas después que se firmara en una suite de Río de Janeiro, en el Marriott, en el Hilton, perdón, de Río de Janeiro, se firmó en una suite con presencia de Barata, de Odebrecht, Kuczynski, de Toledo, Kuczynski, Avidanón y Maima, la coima de 34 o 36 millones por Interoceánica del Sur, entre otras coimas más, repito, entre otras coimas más. Y eso en ese tiempo nadie lo veía, nosotros nada más lo veíamos. Todo el mundo cerró filas con la democracia, o la llamada democracia acá. Entonces nosotros nos alzamos contra Toledo, nosotros con Fujimori, también contra Toledo y su ministro de entonces, que era Kuczynski, norteamericano, el mismo que nos trae 1,5 millones de lumpen laboral venezolano, colombiano, extranjero. Entonces, esto es indignante lo que hemos aprendido ahora. Y yo me pongo a pensar, por supuesto, pues tiene que ser así. ¿Cómo no va a ser así si la Constitución es hecha por un japonés, por un asiático? ¿Y cómo no va a ser así si que nos trae a los extranjeros es otro extranjero, norteamericano, Kuczynski? Lo vista, no de ahorita, sino de la época de Velasco. Acuérdense, el año 68 él huye por Ecuador. Era creo que uno de los directores del BCR, si no me equivoco. Y él se jacta todavía. Entonces, yo siempre digo, compatriotas, nosotros siempre nos levantamos indignados a ver las noticias porque consideramos que esto no puede pasar en una nación. Y estamos equivocados, porque amanecemos equivocados. Si nosotros arrancáramos de la premisa que el Perú sigue siendo globo colonia, todo esto así debe ser, es normal, es coherente que
el antipatriotismo gobierne, porque todo lo que nos han descrito es antipatriotismo económico. Y la única solución, el único antibiótico somos nosotros. Entonces yo, la verdad, que yo veo las soluciones fáciles. Acá hay que entrar al caballazo, tipo Velasco. O sea, ya llegamos a un momento como Alejandro Magno, que hay que meterle un espadazo al nudo gordiano del caos que vive la nación. Entonces yo repito, en la cárcel uno piensa mucho. Y hemos pensado 1.000.000 de veces esto. Entonces tenemos que ganar por elecciones del poder, porque no lo pudimos hacer por la insurgencia. Pero la situación se pinta favorable. Y si vamos a ganar la elección, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Están los 10 puntos. Están los 10 puntos, los vamos a cumplir al pie de la letra draconianamente. Y ahí están en boga la pena capital para los presos y delincuentes. Lo tengo clarísimo. Está renacionalizar todo lo extranjerizado, empezando por todo lo chilenizado. Subordinar el libre mercado a la nación soberana. Son consignas de combate. Entonces, para nosotros esto es bastante importante. Y también quiero hacer ver que nosotros pudimos haber hecho esto el año 2006, el 28 de julio, pero fuimos traicionados. Ya saben la historia de Cosito. Entonces, es más, cuando Cosito llega al poder con Nadine, lo primero que hacen es mandarme a la base naval. Acuérdense, yo estuve en la base naval con Ismael Guzmán y con Montesinos, los 3 únicos presos ahí. Ahí me manda el falso nacionalismo que se erigió en el poder y que se echó a Vargas Llosa, ¿no? La gran transformación fue cambiada por la hoja de ruta vargas-llosiana. Y ese plan de la gran transformación, el plan era eminentemente no cacerista. Entonces se explica por cuál la ferocidad que tuvieron con nosotros. Entonces, ahora estamos en libertad. Somos una carta potente para ganar la elección. En esta semana se sabe ya que va a dar nuestra inscripción. Es decir, vamos a competir. Y creo que vamos a tener un papel bastante honroso en las próximas elecciones. Y si el pueblo peruano nos honra con darnos la confianza para dirigir su destino, vamos a ir con todo. Porque repito, ningún grupo organizado que ha sido insurgente y sigue siendo insurgente en teoría puede pasar por alto lo que está pasando en el país. Y después de 18 años de cautiverio, vamos con todo, vamos en serio. Y eso creo que es la única solución ante esta exposición tan sublevante. De veras es totalmente sublevante. Y como, repito, nosotros pasamos de la furia a la ira, ahora lo tomamos filosóficamente y sabemos tranquilamente lo que hay que hacer. Todo con la ley, hasta hay una solución constitucional, la tenemos, que es el artículo 307 de la Constitución del año 79, por supuesto. Eso ya saben lo que tenemos que hacer. Entonces, yo de veras, ahorita tenemos que ya trabajar el plan de gobierno. Estas son las consignas, tenemos como insumo el plan Inca de Velasco y tenemos que captar a lo más selecto del pensamiento nacionalista y revolucionario. Y esta escuelita está sirviendo para eso. Yo, si de veras, te felicito por todos los compatriotas que están exponiendo. Compatriota, la expositora, de veras estoy impresionado, excelente, y la invito para integrarse al plan de gobierno que estamos estipulando. ¿Ya? Bueno, compatriotas, yo le cedo la palabra al compatriota Pilar. Gracias. Vamos a entrar a la dinámica que siempre tenemos, las preguntas cortas, breves preguntas, no exposiciones. El que está al fondo, al fondo. Doctora, una cosita previa nomás. También con el doctor Manuel Lajo, me olvidé. Si sus predicciones puedo difundirlo en tanto en estos grupos. Sí, permiso. Sí. ¿De Manuel Lajo también? Manuel también, sí, él ya. va a aceptar. Ya, entonces sí, el que está ahí atrás. Bueno, bajo este contrato hicieron el tiempo de corriendo de pescar en el de que la empresa Repsol compra a $1.5, casi 2
Pregunta, por favor. Ya, eso fue sacado por el presidente Feliciano López Obrador. Entonces, si no era por él, no nos enterábamos de ese negocio. Yo creo que sería mucho que un poco que se explique algo más sobre ese tema. A ver, ya, otra pregunta ciega. No, sí, Rubén. Buenas noches. Primero felicito a la doctora que hizo esa exposición, a la doctora Pilar y al señor Pablo. Primeramente felicitarlo a la doctora Pilar y a la doctora que estaba exponiendo, el mayor Antauro. Yo no voy a ya... Yo no voy a tocar el punto ya, porque es indignante y es asquerosa esta política que hay. Lo único, la pregunta que le voy a hacer a la doctora es que necesitamos un cambio radical, así como la perspectiva del mayor Antauro. Eso es lo que quisiera que me diga, doctora. Gracias. ¿Más una pregunta? De cada pregunta, sí. Agradecer la exposición de la doctora muy didáctica. Dice que la estadística es la manera científica de mentir, dicen los entendidos. Con relación a la etapa García, usted nos habló de que había habido un crecimiento, pero no puso mucho hincapié en el sentido de que un país debe de crecer y a la vez tiene que desarrollar. En el caso nuestro, sí es cierto que hubo crecimiento, pero el crecimiento fue para las grandes empresas o los grupos de poder, que ellos con sus utilidades nunca reinvierten en la capacidad instalada en nuestro país. Ahora mi pregunta es, si podría usted hacer una diferenciación entre crecimiento y desarrollo. Gracias. Buenas noches con todos. No, solamente quería ver una parte que no se ha incidido demasiado en la exposición de la doctora, que es la parte tributaria. Incido en lo siguiente, viendo el panorama. Primeramente, ahorita se arrastra un déficit presupuestario de alrededor del 30% del PBI. Segundo, la constitución de esa deuda. Y eso está agravado, ¿por qué? Porque incluso los presupuestos que le asignan a los diversos ministerios se devuelven. No todo se gasta. Y a pesar de eso existe ese vacío. Y le digo por qué. Porque desde la época de Ollanta han habido cambios tributarios que han favorecido que las empresas no paguen impuestos. Les doy un ejemplo. Telefónica vende 8.000 millones al año. ¿Sabe cuánto ha pagado de impuestos el año pasado? 0. ¿Cuánto pagó el año pasado? 0. La pregunta, por favor. Entonces, en ese esquema, sobre los cambios tributarios que han habido, nos podría ilustrar algo más y cuál es su relevancia para el desarrollo del país. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí. Quisiera decirle que si el gas de Mancea que llega hasta Lubín, por mediante tubos, se hubiesen traído hasta Lima, ese negocio que tienen de traer hasta Lubín y marcarlos en barcos, traer a Lima, es un negocio. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, Lidia, a responder. Bien, están interesantes las preguntas. El tema de la exportación a México. Ahí hay un detalle. Hay una ley que forma parte pues, de las leyes entreguistas que se han dado con el neoliberalismo, es que las empresas privadas, desde el momento que reciben la concesión, en el caso de hidrocarburos, se convierten en las dueñas de las moléculas, o sea, se convierten en las dueñas del bien, en este caso del gas. Y como son las dueñas, pueden hacer lo que quieran.
En la época de Velasco, los dueños de la molécula era el Estado peruano, ahora ya no. Entonces ellos firman el convenio con México, un contrato completamente fuera del Estado peruano. Nosotros no tenemos que ver como Estado, el Estado no tiene que ver nada con ese acuerdo, con ese convenio que ha hecho con los mexicanos. Es un convenio de privados, ¿entienden? Entonces, pero el Estado peruano le cobra, o sea, ellos compran ese gas en la boca del pozo, lo compran a 50 centavos de dólar. 50 centavos. Entonces es una cosa escandalosa, ¿no? Porque al final ese es el dinero que no entra al Perú, se lo llevan las empresas. Entonces eso es algo que tiene que cambiar, es parte de la renegociación que alguna vez se tendrá que hacer, ¿no? Estos convenios tienen 40 años de duración, o sea, calculen ustedes el momento que fueron firmados, todo el dinero que están ganando, ¿no? Entonces, ese es el tema de los contratos que se firmaron. Si se necesita o no se necesita un cambio radical en relación a lo que es la estructura económica, por supuesto que se necesita, ¿no? Ya hemos visto. No podemos seguir con una estructura donde la agricultura, que es la que tiene el mayor número de trabajadores, o sea, el mayor empleo productivo está en la agricultura. Y sin embargo, la agricultura es la que menos apoyo recibe, o sea que no tiene ningún tipo de apoyo de parte del Estado. No es una política, ¿no? Y sin embargo, la agricultura es la que nos da de comer. En todos los países del mundo, la agricultura, sobre todo la agricultura que tiene que ver con alimentos, recibe subsidios. Nosotros no tenemos soberanía sobre los alimentos. ¿Por qué? Porque nuestra canasta de alimentos está compuesta por productos importados. Si no, revisemos qué cosa comemos todos los días. Comemos pan, comemos fideos, que son de harina importada. Comemos pollo que tiene alimentos también importados, que es el maíz, porque el maíz amarillo duro que se produce en el extranjero es para los alimentos de los animales que nosotros compramos. Entonces, todo está en contra de lo que es un apoyo a la soberanía alimentaria, y que eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar, ¿no? Así es. En relación a crecimiento versus desarrollo, exactamente. El crecimiento para los neoliberales es como decir la panacea. Para ellos el crecimiento lo es todo, ¿no? Entonces el crecimiento, hablan de crecimiento como si fuera el objetivo número uno. Y en realidad el crecimiento no es un objetivo. El objetivo es satisfacer las necesidades de la población. Y para eso lo que se tiene que hacer es producir los bienes que la población necesita, ¿no? El agua, los servicios básicos, la salud, la educación, esos son los bienes que la población necesita. Si eso es satisfecho, entonces quiere decir que ese crecimiento está respondiendo a esas necesidades. Si esas necesidades no son satisfechas con ese crecimiento, entonces no sirven. Se tiene que corregir, ¿no? Esa es la diferencia entre crecimiento y, digamos, desarrollo o bienestar de la población. En Bolivia le dicen el buen vivir, ¿no? En relación a los tributos que favorecen a las empresas, efectivamente, esa es una política neoliberal. Fíjense, en Estados Unidos, antes de que se diera el neoliberalismo, ¿saben cuánto pagaban las empresas? Había escalas hasta 70% de impuestos. Hasta 70%.
pero con el neoliberalismo eso se rompe. Y acá en nuestro país, donde hemos tenido una cultura tributaria negativa, ¿no? Entonces, todas las empresas siempre están tratando de eludir los impuestos, sobre todo las grandes transnacionales, ¿no? Hay empresas como la Telefónica, que le debe al país millones de soles que no hemos sido capaces como país de cobrarles. Entonces tienen razón, compañero, cuando dice que efectivamente los tributos favorecen a las empresas, cuando tiene que ser todo lo contrario. En este tramo que hubo esas alzas en la exportación de minerales, lo que se justificaba, y todo lo han aplicado en todos los países, cuando hay ganancias extraordinarias por exportación de minerales, tiene que haber un tributo especial por esas sobreganancias. Y lo han aplicado en todas partes, menos aquí. Y en relación al gas de camisea que llega a Lima, no entendí mucho, pero acuérdense, son 3 contratos que hasta este momento hay para distribuir el gas desde el Cusco hasta, un caso es hasta Pisco. Ese gas que llega a Pisco es para la exportación. El gas que llega a Lurí, que es en la planta Melchorita, es para llevarlo después, de ahí se distribuye para venderlo a las empresas eléctricas, a las generadoras eléctricas, y también se distribuye a Cálida, ¿ya? Entonces de ahí sale de la planta Melchorita a Cálida. Hay un contrato especial entonces para la distribución del caso de Lima, y se han hecho también contratos especiales con otras empresas que son las que aparecen ahí en el cuadro, para Piura, para 2 o 3 sitios que tampoco son muchos, ¿no? Para el caso de Arequipa, para el caso de Moquegua, por ejemplo, el gas no se distribuye como gas natural como nosotros lo recibimos a través de tubos, sino se llama el sistema virtual, que quiere decir que va en camiones y hacen un procesamiento ahí del gas, una suerte de reembalaje, y después ya lo pasan a los tubos y a los tanques que nosotros conocemos. Entonces son diferentes sistemas, pero hasta ahora en realidad el gas sigue siendo un tema que es un desafío para el país, porque no hay derecho que, siendo un bien que debería favorecer a toda la población, sigue siendo un bien totalmente que solamente un pequeño grupo se puede favorecer, ¿no? 12% de hogares beneficiados con el gas realmente es muy lamentable. Nada más. Gracias. Todavía hay tiempo, si puede hacer la pregunta. Gracias, doctora. Buenas noches con todos. Quería hacer una pregunta en cuanto al tema del que estamos viendo. La información es muy buena y muy válida y les agradezco por hacernos alcance de a todos los compatriotas. Pero hay un punto que creo que estamos obviando y quisiera que nos pueda ahondar un poco más de información. En cuanto al gobierno de Castillo, si bien sabemos su gobierno ha sido muy corto, el que actualmente viene Dina en adelante ya está más prolongado. Quisiera que nos dé un alcance, por favor, en cuanto qué visión tenemos en cuanto a los cuadros que usted ha hecho de lo que actualmente está haciendo este gobierno de Dina, y porque hemos entrado en la recesión que recién ellos hace unos días han aceptado que el Perú está en ello. ¿Podría, por favor, contestarnos en eso? Yo creo que es una combinación de crisis política con crisis económica. O sea, ¿quiénes invierten ahorita en nuestro país? O sea, para que en este momento los únicos que están creciendo, si ustedes ven ya por sectores, el único sector que está creciendo es la minería. La minería, porque hay demanda de minerales. Ahora, si hay una guerra en este momento y se cierran, por ejemplo, las entradas de los barcos, qué sé yo, ¡pam!, se paraliza y ya no hay salida de minerales, como en la época de la pandemia, que habían containers llenos de mercadería, pero que no había paso. Todo se amontonó y no llegaban los fertilizantes, ¿no? Entonces, en este momento hay una crisis
de producción, de economía, de crecimiento, pero ¿de qué sectores? No es la minería, es la agricultura, es la manufactura los que están en crisis. No crecen. Perdón, ¿sector interno? Estamos hablando de aquí, del Perú. No, me refiero, la economía tiene dos sectores, el sector externo... No, pues estamos hablando de la producción del Perú. Sí, claro, de la producción nuestra. Es la manufactura la que no crece. El caso de la pesca no crece por el tema del climático. Hay un factor climático, ¿no es cierto? Pero la minería sí crece. La minería sí crece. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque si la minería crece, lo que va a querer hacer el gobierno, y ya lo está pidiendo la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y lo están pidiendo todos los voceros de las grandes empresas, lo que están pidiendo es que se destraben, entre comillas, los proyectos como Tía María, como Conga, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Para que haya más producción. Y entonces aparezcan los números como que ha crecido. ¿Pero qué está creciendo la minería? Y sabemos que la minería no da trabajo, da un trabajo a un grupo de privilegiados. Porque es una minería que no está conectada con la industria. O sea, la minería crece, pero la industria va por su lado. Y esa es la desgracia que nosotros tenemos. Mientras no tengamos una minería que responda a los intereses del país, ganarán pues las grandes empresas, el Ministerio de Economía lucirá las cifras de crecimiento, pero eso no repercute en las mayorías del país. Ese es el problema. Yo quería hacer una pregunta, Lilia. En relación a Castillo y a la política económica, durante el periodo de gobierno de Castillo, ¿se ha continuado la misma política económica neoliberal o Castillo ha tratado o ha dado medidas que rompan este esquema tradicional que teníamos? Lastimosamente no, no. La respuesta sería que no, porque mientras el Ministerio de Economía ¿cómo podemos decir? El neoliberalismo ha sido tan fuerte en el caso de nuestro país que toda la estructura del aparato del gobierno está copado por funcionarios que responden a estas ideas, a estos principios. Cualquier intento de un cambio que ha habido siempre ha sido bloqueado. Entonces, el solo intento que se hizo de querer cobrar un impuesto especial a la minería, así se le llamó, y se presentó un proyecto de ley en el Congreso, fue absolutamente rechazado. El Congreso no lo aceptó. Entonces, es bien difícil. En el caso de Castillo se hizo el intento, pero no se logró. ¿Cuántos proyectos han habido en el Congreso que se han presentado para plantear el tema de la Asamblea Constituyente? También ha sido bloqueado. Todos los caminos que se han seguido han sido bloqueados. Entonces ahí se necesita realmente mucha fuerza, ¿no? Que no se ha tenido lastimosamente. Entonces, a nivel económico y a nivel de los cambios políticos no se han podido realizar. Según dije, en el periódico... Venga para acá porque no lo ven. En el periódico de economía que tenemos acá, que viene a ser, ¿cómo se llama el nombre? Gestión, dice que el oro ha subido, ¿no? De precio. Pero también se sabe que por la guerra creo que también ha subido el petróleo. Está a 105 dólares el barril. Y eso repercute, ¿no? O sea, los dos son, se podría decir, que tenemos que
tenemos en nuestro país petróleo y tenemos minería, tenemos oro. Pero nos beneficiará en algún momento en esto. Lastimosamente tenemos el oro, pero nosotros no disponemos de ese oro. Son las empresas las que disponen de ese oro. Y hay una gran demanda de oro. ¿Saben por qué? Porque como la gente ya está dudando y los gobiernos también dudan, empiezan a estoquearse de oro como moneda de reserva. Entonces hay demanda y el precio del oro efectivamente está subiendo, ¿no? Entonces, porque es una moneda de reserva o es un bien de reserva, cosa que el Banco Central también tendría que hacer, ¿no? Tendríamos que tener ahí una cantidad importante de oro frente al problema que tiene el dólar. El dólar tarde o temprano va a tener que caer, no sabemos, más tarde que nunca va a tener que caer, pero mientras tanto la moneda de reserva siempre va a ser el oro. En el caso del petróleo, efectivamente, no un problema como el que estamos viviendo actualmente hace suponer que pueda haber un tema de subida del precio del petróleo. En el año 1974, una de las crisis más grandes que tuvo el mundo fue por la crisis del petróleo, y justamente fue por la guerra que hubo entre Egipto y Arabia Saudita, Egipto y Kuwait, que entraron en guerra contra Israel. Entonces se pusieron de acuerdo y decidieron ellos, los países petroleros, subir el precio del petróleo bajando la producción. Eso lo pueden hacer. Hasta ahora no lo han hecho, pero es un arma que ellos tienen. Porque el petróleo ahora en el año 2023 en el mundo sigue siendo todavía el principal combustible para todo el mundo. O sea, lo que decía los países europeos, Estados Unidos, de que ya los hidrocarburos habían pasado a la historia, no es así. Sigue siendo un elemento muy importante, ¿no? Incluso el carbón, el petróleo y el carbón, y más todavía el gas. Entonces, son armas económicas que tienen los países, en este caso los países que son los que producen petróleo, para poder negociar, ¿no? Armas importantes. Claro que a nosotros nos perjudica, porque nosotros solamente producimos a nivel nacional el 40% de lo que necesitamos, y el resto tenemos que importar, hasta menos, ¿no? Y tenemos que importarlo. Y por eso es tan importante, o era tan importante, que los lotes petroleros que están dejando cumpliendo los contratos pasen a Petroperú, pero por la política ideológica que tienen los miembros de la mayoría del Congreso, no quieren que Petroperú se haga cargo de la producción de estos lotes. Entonces eso no nos permite poder tener siquiera una holgura en los precios del petróleo. Bueno, estamos por terminar. A ver, una pregunta más. Yo creo. No, ya preguntó él. También Naina. Ahí no. A ver, que me ha preguntado. ¿Hasta cuánto tiempo tenemos el problema del abastecimiento de gas? Esa es una buena pregunta. Eso hay que preguntarle a los especialistas, ¿no? En este caso, el organismo especializado en determinar eso es el OSINERMIN. OSINERMIN es el organismo regulador que tiene que ver todo lo que es producción, en el caso de la producción tanto de petróleo como de gas, ¿ya?
No sabemos el horizonte en este momento. Algunos dicen que puede ser 20 años, otros dicen que son 30 años, otros dicen que tenemos mucho más, ¿no? Entonces, el asunto es que no lo estamos aprovechando. Y es el bien más preciado que tenemos en este momento para cubrir nuestras necesidades energéticas de un modo económico y menos contaminante que el petróleo. Gracias, Miriam. Por hoy ya hemos terminado. Mañana tenemos el Andahuaylazo y Locumba, ¿no? Y el expositor va a ser Antauro. Mañana Antauro va a exponer razones por qué. No solo. Bueno. Compatriotas, agradecer a nuestra expositora del día de hoy que nos ha ilustrado con relación a lo que es el gas, el petróleo, y agradecerle con un fuerte forma de aplauso. Lo pedimos. También, compatriotas, tenemos nuestro lonchecito, podemos colaborar, como ustedes entenderán, nuestro local se autofinancia a través de la colaboración y contribución de nuestros militantes de las bases. En sentido, por favor, te compatriota Carola, hay lonchecito, cafecito, arroz chaufa, pollito, y bueno, para poder compartir un momento. Gracias. El día de mañana estamos nuevamente con nuestras clases de siempre, para lo cual ya